Fabio, bienvenido a Chimenear, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, Jam, ¿cómo estás tú? Todo súper, de verdad agradecerte por estar aquí con nosotros en esta calurosa invitación. La idea de nuestro programa Chimenear es contar con personas como tú. Y bueno, nada, a todos en Chimenear nos gustaría saber quién es Fabio Moreno. Cuéntanos un poco. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Realmente es un honor, gracias por el voto de confianza, por haberme invitado para esta primera sesión de tu podcast. No, a ti, Fabio. Y, y bueno, pues, ¿qué te digo? Yo soy historiador egresado de la Universidad Nacional. Ujú. Realmente, pues yo alterné mi trabajo en la parte administrativa ya en la universidad Sí, con los estudios y hace 2 años terminé la carrera. qué súper. Me interesa muchísimo la parte de historia urbana. Ujú. La historia urbana me parece bastante interesante. Y pues ahora estoy en busca de arrancar algún proyecto independiente, pronto con algún grupo de profesionales también de la parte de ciencias sociales y humanas. Sí. Y buscando algún proyecto también de divulgación histórica, que me parece que con estas plataformas eh, tipo Instagram, YouTube, Spotify, se puede llegar a un público pues mucho más amplio que hace 20, 30 años. Y me Claro. parece importante que la gente tenga estos espacios para eh, escuchar otras voces, ¿sí? No solamente las voces institucionales, las voces académicas, sino grupos de personas que estamos interesados en comunicar como esta parte del conocimiento histórico, pero con unas dinámicas diferentes, más ameno, de Claro. pronto un poco más informal, un Sí. poco retirándonos de lo que es la academia, y pues en eso estamos actualmente. Qué súper, no, en serio, muchísimas gracias. Bueno, Fabio, ya que hablaste de que eres historiador, me gustaría saber algunas cosas de ti para que la gente te conozca un poco más a fondo. Y bueno, ¿qué te inspiró a convertirte en historiador? ¿Cuál fue esa motivación? La curiosidad, realmente. Como muchas personas las mueve la curiosidad por saber cómo funciona algo, cómo se hace algo. En mi caso, pues era encontrar respuestas a ciertas preguntas. Sí, Y pues te voy a poner un caso bien, bien puntual. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué una ciudad está en donde está? ¿Por qué una ciudad prospera? ¿O por qué una ciudad fracasa, termina desapareciendo o prácticamente quedando deshabitada? Sí, hay muchos casos alrededor del mundo, pero a mí en la niñez pues me llamaba mucho la atención el saber por qué Melgar está donde está y, más y Melgar, ¿no? sí, más Melgar. Yo decía, bueno, pero ¿por qué la gente viene acá? ¿Por qué hay tantas piscinas? ¿Por qué? Pues claro, uno como niño y mucha gente en Bogotá pues hace esa salida, ¿sí? Para cambiar de clima, para buscar un poco más de calor. Y yo me preguntaba, bueno, finalmente, este pueblo, ¿quién lo fundó? ¿Cómo prosperó? ¿Por qué se volvió tan turístico? Entonces, ese tipo de interrogantes fueron los que me llevaron a indagar como en esa parte histórica de esos procesos de consolidación urbana, de relaciones entre ciudades y cómo se van formando esas redes urbanas. Y realmente es un tema que es transversal a toda la historia. Sí. Desde que se empezaron a fundar las primeras ciudades, todos estos procesos de consolidación, de prosperidad, de caída, ¿sí? De declive de las ciudades, pues son lo que se ve a lo largo de la historia. De Ciudades acuerdo. que fueron en algún momento grandes centros de comercio y de intercambio cultural, intercambio intelectual, pues decaen por alguna razón y pierden su importancia y su relevancia pues a nivel regional o a nivel global. Es el metro cuadrado más costoso que existe alrededor de Bogotá, ¿no? Melgar. Entre comillas alrededor, ¿no? Porque para llegar es supremamente complejo, ¿no? Ya 2 horas uno no llega por los tracones y por el tráfico. Sí, o sea, es muy curioso esta dinámica porque
no solamente es Melgar, sino hay una cantidad de municipios alrededor que se han consolidado como una zona eh, de veraneo, pero también de retiro. O sea, Sí, muchas personas que en algún momento buscan un sitio con un clima mucho más benévolo, ¿sí? Pronto un clima más agradable que el frío de acá de Bogotá y sus alrededores, pues se terminan yendo a alguno de esos municipios. Ya ahora pues sé que Carmen de Apicalá, Flandes, el mismo Girardot, que es un municipio bastante grande, y se consolidan como estas zonas ya de, de- de retiro y también de esparcimiento de fin de semana, de puentes festivos, es festivo, y, sí. y tú ves que hay toda una infraestructura que se está desarrollando orientada a eso. O sea, Ujú. esta doble calzada que se está construyendo está orientada es para que la gente pueda ir Y y volver a... volver a estos puntos pues de clima caliente. Claro, claro, claro. La nariz del diablo, uno pasa por la nariz del diablo. ¿Hay algo ahí de pronto histórico en la nariz del diablo o simplemente es la piedra? Eh, pues sé que fue una piedra que en su momento se tuvo que dejar en ese lugar No la pudieron mover, por ahí porque pasaron, no sé por eso. dinamitarla o tratar de removerla pues de pronto implicaba un retraso o un revés en el desarrollo de la obra y, y pues la gente le vio esa forma y le colocaron ese nombre. Ok, De pronto hay mitos alrededor de este lugar, pero sí, realmente nosotros los seres humanos somos especialistas en mitos y en leyendas. asignarles, sí, en asignarles ciertas propiedades, ciertas características a determinados lugares. Sí. Entonces, lugares donde se habla de energías pesadas, de Ujú. eh, Brujería, hechizos. todo eso, sí. Entonces, hay lugares que la gente evita y que la superstición está a la orden del día en, 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 en- en todos estos lugares. Ok. Bueno, ¿y cuál fue el periodista? Bueno, ligado a eso que te comentaba de la historia urbana, Ujú. eh, hay un periodo que es muy reciente realmente, que es la segunda mitad del siglo XX, Segunda guerra. eh, Una. final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es Final, no, lo, ni siquiera la guerra mundial, sino final. final de la, o sea, lo que viene en lo que se denomina posguerra. Ok. Una vez las partes eh, vencedoras del conflicto, pues firman sus acuerdos y en cierta medida como que se reparten el globo completo, sí, todo el mundo. Entonces ya se empiezan a ver claramente unas influencias alrededor del mundo eh, en las que intervenía pues Estados Unidos, que pues nosotros terminamos convirtiéndonos en su patio trasero, por decirlo de alguna forma. El Sí, sudeste asiático eh, estaba a la merced de lo que era la influencia soviética sí, y las colonias africanas que hacían parte de los dominios coloniales de las potencias vencedoras, porque Alemania, ella también tenía sus colonias en África, pero las pierde a raíz de la derrota de la Segunda Guerra, pero Francia, Reino Unido, ellos van a tratar de consolidar esa posesión colonial que tienen en diferentes partes del mundo. Hay unos procesos de transición porque se empiezan a dar esos movimientos em, revolucionarios buscando independencia, muchas veces apoyados por esa contraparte de Occidente que es la Unión Soviética. Entonces, sí, muchos de esos movimientos independentistas fueron patrocinados monetariamente, ideológicamente, militarmente eh, por la Unión Soviética. sí. Entonces en África Central habían muchos movimientos em, de independencia con ideología comunista que estaban patrocinados directamente por Moscú, por el Kremlin, y, y los casos pues más, como más disidentes de esta disputa que había entre las dos potencias, pues el caso de Corea, pues termina Corea del Sur, dividida. norte, ¿no? Corea del Sur, Corea del Norte, que es un conflicto es inmediato al final de la Segunda Guerra Mundial Ujú. que termina en una división del país y que actualmente es un conflicto que no ha terminado.
Se firma una especie de El cese al acuerdo. fuego, pero no se ha declarado el fin de la guerra. Ujú. Entonces hay una tensión constante todo el tiempo. El caso de Vietnam, en el que Estados Unidos entra a apoyar a la parte del sur, que ya pues quería implementar o tener un gobierno más pro-occidental, y la parte del norte que estaba siendo patrocinada por China, con una ideología comunista, que es la que finalmente termina venciendo. Y muchos conflictos así, pues se están dando alrededor del mundo. Entonces, en estos procesos de independencias, eh, se empieza a construir un, Los intereses. un imaginario alrededor de lo que es la nueva nación, de lo que es esa nación independiente que se está creando. Entonces es cómo, cómo hacer para que no nos relacionen ya con esta metrópolis que fue nuestra colonizadora, ¿sí? Fue la que nos dominó por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces construir esas identidades nacionales, ¿sí? A partir de lo que queda. Ciudades construidas, diseñadas, planeadas, ejecutadas con una mentalidad colonizadora, donde se ven los rastros de toda la cultura. El caso de Francia, el caso de Italia, el caso de Reino Unido, ¿sí? Estos países empiezan a independizarse y a tratar de construir una identidad propia, pero pues no se van a poder desprender o desmarcar de estas identidades y de todo ese aporte cultural que le dieron los colonizadores. Sí. El caso de nosotros, acá en Colombia, pues nosotros tenemos muchos elementos ya dentro de nuestra cultura, pues que son herencia de los españoles. Nuestro idioma, la religión que se practica, eh, y Adoctrinados, eh, básicamente, ¿no? pues, porque pues fue un proceso de transferencia cultural que se consolidó por varios siglos y ya digamos que pues nosotros no podemos concebirnos sin ese elemento hispano. Entonces tú vas a hacer un recorrido por diferentes zonas del país y tú vas a ver que los municipios, inclusive los que se construyen y se fundan después de la independencia, pues tienen esa distribución del damero, la cuadrícula española. Claro. Tú llegas a una Aquí, plaza central con y tú nombre pues español. vas a identificar la iglesia, ¿sí? La alcaldía, bueno, los edificios administrativos sobre la plaza central. La plaza central es el eje articulador de estas poblaciones y es una herencia pues que nosotros hemos integrado y con la amalgama de elementos hemos tratado de construir una identidad nacional, que es un proceso complejo. Sí. Entonces ahora traslada eso a las colonias de África, a las colonias del sudeste asiático, que son en muchos casos países que apenas están pasando el medio siglo de existencia como estados nacionales independientes. Listo. Ahora sí ya quedó tranquilo. Retornamos en 3, 2, 1, tiempo. Ok, ok, no, súper bien, Fabio. Y bueno, y de estos métodos que tú has aprendido a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido como el que más has utilizado para dar esos análisis y fuentes de investigación? O sea, ¿dónde tú te enfocas para poder investigar? Bueno, los métodos realmente uno los ajusta a la investigación específica que uno quiere hacer, dependiendo la pregunta que tú planteas y Sí. la delimitación que le hace a tu investigación. Realmente tú tienes que partir desde una base bastante sólida, ¿sí? Para no perderte en el camino y no extraviarte, digamos, en una cantidad de documentos y de información, sino que tú tratas de delimitar un camino muy claramente desde el comienzo Sí. para no extraviarte a lo largo de tu investigación. En el caso, digamos, de la historia urbana, tú puedes consultar documentos oficiales, documentos que emiten los gobiernos de las ciudades, las alcaldías, también recurrir a la cartografía, información demográfica, información económica. Entonces tú
los métodos que vas a utilizar también están estrictamente o estrechamente, más bien estrechamente ligados al tipo de pregunta que quieras responder. Te pongo un caso, por ejemplo, que a mí me parece bastante interesante trabajar sobre cartografía antigua, Sí, ¿sí? Muchas veces lo más interesante de un mapa es lo que no muestra el mapa, ok, ¿sí? Esos vacíos o esos sitios en donde hay espacios en blanco o espacios sin definir, ¿sí? sí, Que no tienen un nombre, no tienen una etiqueta o no aparecen dentro de las referencias que generalmente traen los mapas, las convenciones que traen los mapas y que te dicen lo que viene en este color, lo que tiene este trazado. Es una frontera, es una vía principal, limitación, los elementos que no están, pues llevan a plantearse interrogantes. claro. ¿Por qué ese vacío en el mapa? ¿Sí? ¿Por Ujú. qué no se quiso colocar? ¿Por qué no se tenía información? Eso te lleva a tratar de buscar otras fuentes o a buscar información en otros documentos, en otro tipo de fuentes ya escritas eh, para complementar esa información. Eh, la información que es cuantificable, ¿sí? Por ejemplo, los censos de población, los censos de industria y comercio, las redes de infraestructura, digamos que tú puedes determinar en el mapa en dónde están, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los acueductos, qué zonas de la ciudad tenían agua, qué zonas no, qué zonas estaban integradas a la red eléctrica en determinado momento. En el caso de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Ok. Cuando cuando se empiezan a extender estas redes de servicios públicos, pues obviamente no se van a extender por toda la ciudad simultáneamente, sino que se le va dando prioridad a ciertas zonas y hay unas zonas en donde la infraestructura de esos servicios pues va a tardar muchísimo tiempo en llegar. Entonces realmente la metodología es como una suerte de cóctel, ¿sí? Ok, Tú sí. vas a integrar ciertas herramientas de análisis Ujú. para la necesidad que tengas con tu investigación puntual. Sí. Entonces tú puedes ahí hacer análisis matemático, Ujú. ¿sí? En el caso de información cuantificable, censos de población, censos de industria y comercio, o en el caso de la historia económica se recurre mucho a los análisis matemáticos, a contrastar fuentes, a hacer unas regresiones con base en los datos para tratar de buscar tendencias y cosas por el estilo. A veces, dependiendo también del tipo de investigación, tú te vas a enfocar en métodos para el análisis de imagen, para el análisis del texto, análisis de discurso, ¿sí? Donde tú te enfocas específicamente en por qué están diciendo las cosas de esta forma, cuál es el lenguaje que están utilizando. En el caso, por ejemplo, de material gráfico, carteles, afiches, pinturas, tú haces un análisis iconográfico, un análisis del lenguaje visual. Entonces, realmente tú vas tomando elementos de las diferentes metodologías que hay y Sí. tratas de consolidar una metodología específica para la investigación que quieras desarrollar. Ok, ok, súper, súper. Y bueno, hablando de un poco más como en esa época, en ese tiempo, los fake news que existían, te pongo un ejemplo, cuando los reyes o las monarquías, ellos mismos eran los que redactaban sus propias, como su propia historia, ahí cómo se basaría, viendo más a fondo el tema de libros, de lectura. ¿Cómo se podría investigar ahí? Hay un proceso alrededor de las fuentes Ujú. que es la crítica de fuente. Sí. Hay una crítica externa y una crítica interna. La Ajá. crítica externa es la que tú utilizas para determinar si esa fuente es fiable, Es ¿sí? verídica. Es verídica, exactamente. Entonces tú, te pongo un ejemplo. Actualmente hay muchas personas dedicadas a comerciar con antigüedades, ¿sí? Y los documentos antiguos, pues, son elementos que tienen, pues, un valor elevado para las personas que se interesan específicamente en un tema o en buscar objetos que pertenecieron, estuvieron vinculados a un personaje específico de la historia.
Entonces, los métodos para falsificar documentos, pues Era eh, tremendo, ¿no? son muy avanzados en la actualidad, ¿sí? Em, Hay, por ejemplo, un elemento que es el papel, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo haces para que un papel parezca papel antiguo? Pues utilizas papel antiguo. Entonces, hay gente que busca libros de hace 200, 300 años y los libros generalmente traen algunas páginas en blanco al final o al inicio y esas páginas son materia prima para poder falsificar un documento. Sí. Ya después con un especialista en grafología, ¿sí? Que pueda imitar cierto tipo de escritura para que una persona conocedora, una persona especializada en paleografía, que es esta lectura de documentos antiguos, pues de un visto bueno, diga, sí, esto lo Verifico. escribió, esto tiene el lenguaje, esto tiene los términos de la época, pero generalmente no son 100% fiables, entonces utilizan algún anacronismo, ¿sí? O sea, una palabra que está fuera de época, una palabra que no se usaba o que no era común utilizarla en documentos. Entonces, ese es un caso, pero realmente cuando uno trabaja con este tipo de fuentes, ya tienen un cierto porcentaje o un gran porcentaje de credibilidad. Ok. El caso, pues, de pronto de personas que están buscando este tipo de elementos, ya sean documentos, ya sean objetos antiguos, pues son los que a la final van a aplicar métodos eh, de comprobación de la antigüedad y de la veracidad de estos elementos. Pero ya una vez tú tienes tu acervo documental y tu acervo de fuentes, pues tú entras ya a hacer el análisis y por ejemplo, no sé, tú tienes 10 documentos que hacen referencia a un hecho y hay 8 que te dicen o te dan una versión que coincide en muchas cosas y hay 2 que tienen una versión como rara, ¿sí? Sí. Se contradicen ciertas cosas. Entonces, eh, lo que se haría no es descarto estos 2 y voy a trabajar solo con estos 8, sino mirar el conjunto, estos 10 documentos, porque hay 2 que me están diciendo algo diferente. Entonces es entrar a mirar quién los produjo, en qué contexto se produjeron, si son documentos oficiales o no, porque puede ser que hayan 8 que estén respetando una versión que es oficial y haya otros 2 que estén manejando una versión que no es oficial, pero que no tenía la censura de los gobernantes, por ejemplo. Entonces ahí tú entras a hacer un balance de fuentes, ¿sí? Y hacer, pues, a construir tu versión, pues, de lo que encontraste. Entonces realmente uno tiene que aplicar un criterio, ¿sí? Realizar un análisis para, pues, poder entregar esa versión en el documento historiográfico que es lo que tú le vas a mostrar al público o a la academia. 100 años que parecen ni muchos ni pocos porque al final seguimos casi en la misma, ¿no? Obviamente sí cambiaron muchas cosas, pero en la zona específica como de la vorágine, ya yéndome un poco más al plato fuerte, como te dije, en la vorágine, bueno, ¿qué puedes contarnos un poco de la vorágine? Te hago una pregunta mucho más clara. ¿Qué papel juega la selva en esta obra? Bueno, pues tú lo mencionabas ahora y es que tú dices es una obra que está cumpliendo un siglo, Sí, dice, es muchísimo tiempo, pero digamos que en esta disciplina de investigación histórica, pues un siglo realmente es poco tiempo. sí. Hay procesos que pueden tardar varios siglos, ¿sí? Ujú. Y se pueden rastrear lo que se denomina historia de larga duración, ¿sí? Hay procesos que eh, se desarrollan por varios siglos y vienen a presentar unas consecuencias muchísimo tiempo después de que iniciaron y se pueden rastrear a lo largo, pues, de un periodo histórico. Sí. Entonces, si tú te pones a ver, bueno, un siglo, pero ¿cuánto llevamos nosotros como nación independiente? Llevamos 2 siglos, Cientos, poco más de 2 siglos, siglos. ¿sí? Ujú, Entonces, si tú te pones a ver, nosotros somos un país joven ujú. que todavía está buscando consolidar muchos aspectos, todavía tenemos muchas fallas, hemos superado
periodos críticos en nuestra historia. Por ejemplo, el siglo XIX pues, fue un ir y venir de guerras civiles, de Ujú. una región levantándose contra otra, de un señor eh, eh, influyente en una zona del país levantándose contra otro en otra zona del país por querer tener el control de la presidencia. Si nosotros pasamos por una etapa en la que fuimos una confederación, ¿sí? O sea, y por un tiempo tuvimos el nombre de Estados Unidos de Colombia, ¿sí? Sí, Entonces funcionamos como una federación, pero luego se volvió al centralismo, pero todos esos procesos no son gratuitos, todos esos procesos tienen una cuota de sangre, ¿sí? ok, Y de pérdidas de muchos recursos, o sea, vidas humanas, infraestructura, em, dinero, ¿sí? Muchas cosas se pierden, entonces nuestro siglo XIX pues fue supremamente convulsionado y la vorágine está ambientada en el final de uno de estos conflictos que es la Guerra de los Mil Días. Uno puede ahí encontrar algunos personajes que hablan de su papel en las Fuerzas Armadas sí, y que son proscritos en esa zona del país. Ellos están huyendo porque fueron parte del bando vencedor. Entonces, esa zona del país, esa llanura y luego esa selva espesa que viene a encontrarse con el río Amazonas mucho más abajo, es una zona que ha servido a lo largo de la historia para esos grupos de personas que buscan escapar de los tentáculos del gobierno o del establecimiento. sí, Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de la campaña de independencia. Eh, Cuando Bolívar vuelve hacia Boyacá con sus tropas a enfrentar a las tropas realistas, él viene de los llanos, porque ellos allá se concentran, eh, hacen una estadía allá de reagruparse, conformar una estrategia, y ellos van a cruzar el páramo para volver a subir a la cordillera e iniciar allá su gesta militar. Pero en el tiempo en que estuvieron allá, pues ellos prácticamente estaban por fuera de la zona de influencia sí, del gobierno. En el caso del siglo XX, las guerrillas de Guadalupe Salcedo, ellas se movían por los llanos orientales. Cuando se firma la amnistía con Rojas Pinilla, es que ellos salen de allá y vuelven a las ciudades. Muchos terminan asesinados, pero esa zona en donde tú buscas escapar como de ese brazo de la ley, de ese brazo legal, del brazo del gobierno, son los llanos orientales, que es lo que están haciendo Arturo Cova y Alicia. Ellos buscan allá internarse en la selva para escapar de un matrimonio arreglado y de unas represalias de la familia de Alicia. Entonces la selva viene a ser esa zona en donde los proscritos, por los que están huyendo de la persecución de sus enemigos políticos, eh, los que forman parte de los bandos vencidos o de los bandos que le están haciendo la guerra a la autoridad, al Estado, pues se van hacia esa zona porque pues ellos saben que están lejos del alcance de esa autoridad, pero se van a encontrar allá con otras dinámicas de diferente. orden o de autoridad, que son mucho más agresivas y son mucho más inhumanas, por decirlo de alguna forma, donde la ley es la del más fuerte o la ley del que se pueda imponer. En la La actualidad, selva, la igual selva viene a ser ese escenario. en la actualidad no estamos tampoco lejos de eso, ¿no? Las fronteras Ujú. están inundadas de guerrilla, paramilitares, etcétera, que también tienen básicamente un control supuesto, donde ellos también tienen auto. Entonces, Claro, y tú te pones a ver y la vigencia de la novela se ve en nuestra situación actual. ujú, José Eustacio conoce la región, se adentra en la región como parte de una comisión limítrofe, que era ujú, mirar cómo es la situación allá en esa frontera eh, con Venezuela y con Brasil, que es una frontera que está en medio de la selva,
y él se da cuenta ya de cómo la explotación cauchera crea unas zonas de influencia en donde estos señores del caucho, por medio de intimidación, por medio de extorsión, por medio de sistemas de endeudamiento, tienen cautivas y amarradas a muchas personas allá ligadas a la explotación del caucho. Sí. Y pues tú lo vas a ver en la actualidad y pues son zonas en donde la presencia del Estado es supremamente débil, en donde no hay una presencia integral del Estado, donde muchas veces tú sabes que estás en Colombia porque hay un puesto militar ondeando una bandera de Colombia, pero esa es toda la presencia del Estado y están patrullando la frontera, pero selva adentro, o sea, hacia la parte interna de Colombia, en las zonas como más alejadas de las fronteras, pues hay unas tierras en donde hay unas dinámicas de autoridad y de control por parte de estos actores eh, que ejecutan las actuales explotaciones, o sea, tala ilegal de madera, minería ilegal, cultivo de cocaína o de otro tipo de Psicotrópicos. plantas, Ujú. em, y explotación de especies exóticas que son extraídas ilegalmente y se sale por esas fronteras que son muy permeables, que son muy fáciles de cruzar para los que están pues en estas actividades ilegales. Entonces, si tú haces el paralelo, encuentras que la situación no dista mucho de lo que vio José Eustacio Rivera hace 100 años. ¿Verdad? Es verdad. Y bueno, como te comentaba ahorita, Bueno, aparte de lo que ya te mencioné, que la selva viene a ser como ese espacio donde se pueden refugiar los que están huyendo ujú, del status quo, de las sí, autoridades establecidas o reconocidas legalmente en un país, eh, en la obra viene a ser como un protagonista muy importante. Incluso el autor la dota de cierta conciencia y de cierta autonomía. Em, Tú la puedes entender como un ser consciente que a través de unas dinámicas está tratando en cierta medida de equilibrar las cosas, de sí, castigar a quienes le están maltratando y de, en cierta forma, ayudar o mantener a los que todavía guardan o expresan un respeto por ella como un ser consciente. consciente. Entonces, la selva viene a ser ese personaje que está muy presente en la segunda y tercera parte de la obra, que es cuando ya se empiezan a conocer todos estos relatos de lo que pasa dentro de la selva. O sea, tú haces a un lado a los personajes ligados con el caucho, pero la selva se convierte en un actor importante, ¿sí? Sí. Que a Para través de mí unas se me hace un dinámicas. principal, para mí se me hace que la selva es uno de los principales, porque básicamente todo trata todo sobre ella, ¿no? De cómo los deja ingresar, de cómo los deja andar, de cómo los tortura, de cómo todo. O sea, ella entra amorosa, pero a la final también empieza a tener sus Sí, tú la ves en la segunda y tercera parte. Digamos que en la Ujú. primera parte es como un preámbulo en donde te muestran esa transición desde que se sale de la capital, que es Bogotá, que está ya en un altiplano en la cordillera, de cómo ellos van descendiendo eh, de esa cordillera, la van abandonando, entran a una llanura, ¿sí? A Donde cuando Villavicencio, ¿no? llegan a Villavicencio, que es como ese punto en donde todavía hay una presencia del Estado, en donde todavía ellos ven como otros elementos de civilización que ellos conocen en la ciudad y se van adentrando, llegan a la Maporita, que viene a ser como una especie de punto intermedio en muchos aspectos. Yo lo interpreto así. La Maporita viene a ser ese punto intermedio, ¿sí? En el aspecto, digamos, del orden social, en el aspecto de la civilización, en el aspecto de las leyes, ¿sí? En el Sí. aspecto geográfico, porque es un sitio donde hay unas normas, ellos están como en el punto intermedio entre esas zonas urbanizadas y desarrolladas del país
y ya la selva totalmente inhóspita. Entonces, la Maporita viene a ser como ese punto intermedio. Y la selva se viene a convertir como en ese lugar en donde hay una ausencia total de muchas cosas, ¿sí? Entonces, la selva toma un protagonismo muy relevante en la segunda y tercera parte, y tú ves cómo interactúa con los diferentes personajes. Y ya que tú hablabas de castigar, está el caso de Clemente Silva, que es este personaje que en El cierta rumbero. medida, el rumbero, sí, el No rumbero de rumba, sino era rumbero por rumbo, ¿no? por rumbo, sí, el brújulo, El que brújulo. llaman, el que pudo desarrollar esa habilidad de ubicarse dentro de la selva, ¿sí? De poder establecer unas rutas para llegar a ciertos puntos, para poder orientar o guiar a los que estaban buscando esta zona donde estaban los árboles de caucho, que digamos, no es explícito durante la obra, o el autor tampoco no lo explica de esa forma, pero ellos van a buscar esos sitios en donde los árboles de caucho pues están como agrupados, porque no hay un cultivo como tal, no hay em, un manejo pues de la mano humana, Ujú. sino que ellos simplemente van a buscar esos sitios en donde ha crecido mucho el árbol de caucho en unas zonas y allá van a extraer la goma. Em, Clemente él se convierte en una pieza clave dentro de esa dinámica porque es el que puede llevar y traer estos grupos de personas, pero la motivación que él tiene para estar ahí es la búsqueda de su hijo. Entonces, Luciano. Luciano, que él finalmente, pues el único anhelo que tiene para salir de ahí es poder llevarse los restos de su hijo. Sí, porque Pero al si final tú, él muere, ¿no? Se suicida, supuestamente según lo que dice la madame, ¿no? sí, es justamente lo que dice Zoraida Iram, Turca ella, que, ¿no? Una que sí, turca. que ya tiene una relación amorosa o pasional con Luciano, Ujú. y ella en cierta medida es un personaje que también me parece bastante interesante porque es, dentro del contexto de lo femenino que se muestra en la obra, ella supo acoplarse a las dinámicas, eh, tanto de interacción con los hombres como de interacción con la dinámica económica como tal. Ella aprovecha estas rutas de explotación del caucho para poder también hacer sus negocios y poderse lucrar de esto que estaba pasando allí, em, sin dejar a un lado, pues obviamente, la capacidad que tiene de manejar sus atributos femeninos para Ujú. poder sacar partida de estos negocios y de estas relaciones con las personas que están allí, que pues si tú lo vas a ver es una dinámica totalmente masculina. Ella se gana o se sabe abrir allí Un un puesto espacio. importante en Ujú. donde pues le tienen cierto nivel de respeto. Y bueno, volviendo a Clemente, pues él también incluso llega a, a estar ahí trabajando para ella y también para otra persona, otro turco que está también ahí en la zona, el turco Pesil, Sí. que lo tiene trabajando en su casa, pues debido a una falla que comete Clemente, pues él lo envía a siringuear allá a la selva. Él va Ahí y se encuentra viene. con Koa, ¿cierto? Ahí es cuando se encuentra con Koa cuando él estaba con el pie. Ah, no, es después del accidente. Él se encuentra con Koa porque él está trabajando como vigía. ¿Vigía? Ujú. Él está cuidando el recodo ahí de un río en donde hay pues unas Sí. afluentes que llegan ahí, vigilando quién se está moviendo por el río, Ujú. pero Koa y sus compañeros lo sorprenden porque ellos están desplazándose a pie por entre la Ujú. manigua, por entre la vegetación. Y en esa parte de la novela pues se interrumpe como el relato de Koa y entra Clemente a contarnos pues Ujú. todo su periplo a lo Ujú. largo de la selva desde que él decide abandonar Pasto
¿sí? Sí, Se interna por el Putumayo y él empieza esa búsqueda utilizando todos los recursos que tenía a mano para que su hijo supiera que lo estaba buscando y supiera cómo contactarlo. sí, Entonces es interesante este personaje porque él tiene una motivación totalmente diferente a la del el resto de los hombres que están ahí. Entonces la selva en cierta manera, eh, al irse dando cuenta de esto, le permite deambular, le permite moverse a través de la selva. Obviamente lo castiga cuando él está llevando estos grupos de personas a explotar el caucho, a hacer quemas, bueno, todo lo que lo relacionado con el daño a la selva. Ella lo castiga, pero pues no llega a matarlo, lo perdona. como, como pasó con sus compañeros de fuga que son devorados por las hormigas estas carnívoras que Las van grandotas, arrasando, que ¿cómo se van llaman? arrasando todo, las tambochas. Tambochas, Las las tambochas. tambochas, Son que, gigantes que, esas hormigas. que son, sí, o sea, que como las describe el autor, son, o sea, son un ejército que va marchando Ujú, eh, en una dirección, llevándose todo a su paso. Todo lo ujú. que sea susceptible de ser devorado por ellas, pues va a sucumbir ante el paso de esta oleada de, de insectos, que al igual que cuando el incendio, pues lo que hacen ellos es tratar de buscar o cruzar una corriente de agua, ¿sí? Que los saque del alcance, ya bien sea de las llamas, ya bien sea de estas hormigas. Entonces, el caso de Clemente y su relación con la selva, pues nos lo decía un profesor alguna vez, eh, que se puede interpretar el nombre de él como eh, con el que fue la selva clemente, o sea, con el que la selva tuvo Clemencia, clemencia, ¿sí? clemencia. La, la selva tuvo clemencia con él. Clemente Silva, selva clemente. Es, Ujú. es más o menos como la relación que uno puede interpretar con este personaje, que realmente es el que nos va a narrar como lo más dramático, porque esa historia de él con su hijo y con los restos de su hijo es bastante conmovedora. Sí, yo creo que entonces básicamente la selva se le tiene, o sea, como que lo castiga, lo frena como, hey, pero también de pronto por el suceso del hijo, como que dice, lo perdono, te dejo ir, porque a la final esas hormigas parecían, sí, lo que tú dices, soldados defendiéndose ante la barbarie que estaba viviendo la misma selva de esa explotación de caucho. Sí, que es una de las formas en que tú ves que la selva va a tratar de contrarrestar esa intervención humana, Ujú, pero pues es algo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Nosotros estamos viendo que ese pulso entre el hombre y la naturaleza eh, todavía está vigente. Y en el caso de la selva amazónica, nosotros vemos que ahí están dándose unos procesos de deforestación, de quema de, de zonas de la selva para convertirlas en zonas de explotación ganadera o explotación agrícola. Entonces, esa frontera agrícola y ganadera está arrinconando y arrinconando cada vez más a la selva. Entonces, ese pulso, pues todavía se está dando. Ya el tiempo nos dirá de qué forma va a concluir esto, si nosotros vamos a terminar con la selva o de una u ella nos va otra a terminar forma nosotros nosotros vamos a terminar, sí, siendo sucumbiendo con ella. castigados por la naturaleza, sí. Así es. Y es más, el mismo José Eustacio lo dice como la selva si tú le... Sí, hay un elemento en cierta medida místico alrededor de Ujú, la selva. Como te mencionaba anteriormente, pues es darle esa cualidad como de un ser consciente. ujú, Entonces, de lo que nos dice Clemente, que cuando se interna en la selva, después de cierto tiempo, la selva va a tratar de enloquecerte, de ujú. hacerte escuchar cosas para Te cambia el desorientarte, rumbo. de hacerte perder, de Ujú, hacerte ver cosas que no están ahí, ¿sí? Para que las personas simplemente puedan perderse dentro de la selva y van a terminar muriendo de inanición, por falta de agua, em, intoxicados por tratar de saciar el hambre con algo que los va a terminar matando.
¿sí? Digamos que ahí está el caso de lo que allá denominan la yuca brava, Sí. ¿sí? Que los indígenas aprendieron después de un proceso de mucho tiempo a cómo aprovechar esa yuca, ¿sí? Para obtener alimento. Porque si tú no la preparas adecuadamente, pues ella te va a matar, o sea, te va a intoxicar, te va a generar un envenenamiento. Entonces son ese tipo de cosas que tú vas a ver como la dinámica, ¿sí? De, de esta selva, em, que te puede dar muchas cosas si tú estás en armonía con ella, pero si no, pues tú fácilmente puedes perder la vida una vez te adentres ahí. Lo dice, como lo mismo que comen los micos, decía José Eustacio, ¿no? Cuando iba Clemente por la selva. Si era Clemente, Sí, no, creo que era Clemente, que era Clemente, sí. dice O como, sea, voy comiendo lo que van comiendo los monos o los micos, porque sé que eso no los va a matar a ellos, entonces el tipo comía, comía claro, eso. es esa capacidad que él fue desarrollando de aprender a interpretar esas Ujú. señales, Esas señales de la ¿sí? selva. De la Ujú. selva. Porque si tú vas a ver, pues la selva es un lugar exuberante, ¿sí? Donde la vida florece delante de tus ojos. Tú estás viendo por un lado morir y por el otro nacer muchas cosas. Entonces, si tú lo ves desde un punto de vista práctico, dices aquí, pues yo tengo muchos medios para no morirme, pero ¿qué me va a matar a mí? El desconocimiento, ¿sí? Eh, no aprender a identificar, a escuchar, a interpretar ese lenguaje, esas señales de la selva, que fue lo que a Clemente Silva le costó sangre y sudor. Bueno, y muchas lágrimas también, porque pues el sentimiento, la sensación de estar perdido y de saber que te vas a morir en determinado punto, sin saber cómo orientarte, cómo ubicarte, pues o sea, debe ser una situación que te lleva al límite. Él Y les dice, ¿no? Como si ustedes, él les dice como a los compañeros, si ustedes me van a matar, soy el único que los va a sacar de acá, sí, dándoles su o puesto sea, yo soy su salvador. esperanza más tangible, ¿sí? O sea, si ustedes me Ujú, matan a mí, eh, ustedes también van a morir a manos de la selva. ujú. Sí, es esa dinámica de, por ejemplo, el caso de los indígenas, ellos ancestralmente han aprendido a convivir con la selva en equilibrio, Ujú. ¿sí? Entonces uno ve que en el caso de ellos, uno se pregunta en cierto punto de la obra, bueno, pero ellos ¿por qué no se van selva adentro huyendo de estos señores del caucho que lo están dominando? Y claro, pues ahí tú vas entendiendo el sistema de extorsión que utilizaban, retener a las Secuestrar, mujeres, secuestrar. a los más jóvenes, ¿sí? Niños y niñas, y tenerlos en estos barracones privados de su libertad, en muchos casos convirtiéndose ellos o ellas en esclavos, y bueno, en el caso de las mujeres en esclavas sexuales, ¿sí? Ofreciendo servicios como parte del pago de esa deuda que nunca iban a terminar de pagar. De hecho, hay una parte en donde, pues, eh, Rivera narra la situación de estas niñas que ante la llegada de los caucheros pues saben lo que les espera y empiezan a ser violadas, ¿sí? Uno Eh, tras otro, ¿no? uno tras otro, ¿sí? Y Ujú, hay una incluso que prefiere lastimarse una pierna tratando de escapar para evitar ese suplicio. ujú. Entonces es una situación desesperada porque pues, los indígenas están amarrados ahí, los hombres indígenas están amarrados a esa zona, a llevar la goma para tratar de salvar la vida de sus seres queridos que están allá retenidos. Es una dinámica bien rastrera, por decirlo de alguna manera. O sea, yo como me adentro y someto a estos grupos de personas que conocen bien la selva, bajo amenaza de que puedan perder esas personas o esos seres que ellos tanto quieren. Ok. Bueno, ¿y cómo te parece Arturo Cobal, el personaje? Arturo Cova, bueno, yo lo veo que él es como el arquetipo de, de, de,
del macho que está buscando em, reforzar y demostrar su virilidad y su masculinidad Ujú. antes que nada con él mismo y también con los hombres que lo rodean. Sí. En cierta medida es un ser que está empeñado o está afanado por demostrar eh, qué tan grande es su masculinidad, ¿sí? Qué tan macho puedo llegar a ser en muchos aspectos. Entonces, la cuestión de las habilidades en tareas físicas, ¿sí? Tareas que requieran habilidad y fuerza física, pero también en el hecho de aprovechar su capacidad de oratoria para convencer, para negociar, para transar ciertas situaciones. Entonces él está, desde que sale con Alicia, que él mismo lo dice, a esta no me costó nada enamorarla para que se viniera detrás mío. O sea, él, El afán de Alicia por no casarse con el vejete que le iban a poner al lado. claro, pero digamos que Arturo la ve como una conquista fácil. Ujú, Por eso también tal vez él la desprecia desde el comienzo de la obra, ujú. pero, pero yo veo una relación de Arturo Cova con Alicia como el tratar de sentirse hombre al hacer que ella quiere estar con él. Entonces, cuando aparece Narciso Barrera, Sí, el Némesis. él, cuando él vuelve, sí, él está ya bueno, en el caserío este en donde se El da la Corito. situación. Está en la vaporita, pero no está como en el Sobre la edificio vaporita. principal, Sí. ¿sí? Sino Ujú, que ellos están en otros edificios un poco más alejados, donde está el ganado, que allá se ujú. da esta situación del juego, este juego de cartas, De cartas. en ¿O eran donde de dados? pues, No, de cartas, sí, sí. creo que cartas y No. dados, que pues hay un intento ahí de trampa y pues Arturo Cova sale herido y Ujú. queda bajo el cuidado de una persona que con medicina alternativa, diríamos actualmente, trata de evitar que se le infecte la herida y que se le recupere el brazo. Y cuando él vuelve allá al edificio principal de la Maporita y se entera que Alicia pues, se fue con Barrera, a él lo que le martilla la cabeza es qué le dijo Barrera para llevársela, ¿sí? ¿Cómo la Aunque me envió una carta enganchó? de disculpas, Barrera, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, Veo que una carta de disculpas y es más, veo muchas similitudes en los dos, como en la prosa, en la forma de expresarse. Ellos tenían como unas similitudes. Precisamente yo creo que por eso era que llegaron a ser hasta enemigos. Los dos tenían el claro, mismo cuento. claro, es como cuando tú quieres enfrentar a un enemigo, ¿sí? Ujú. Y tú tienes una técnica de combate y el enemigo La tiene igual. también la ha desarrollado igual, ¿sí? Entonces tú empiezas a leer o anticipar los movimientos de tu enemigo. En el caso de Arturo, cuando él lee esta nota de disculpa, él puede leer entre líneas las intenciones reales que tenía Barrera, ¿sí? O sea, detrás de estas líneas, detrás de este discurso salamero, ¿sí? Talamero, sí. Él ve las intenciones reales, entonces ese contrapunteo entre ellos dos, ¿sí? A partir de lo que puedan decir, de cómo puedan convencer a los demás, de cómo pueden ganar adeptos para su causa, los vuelve unos rivales interesantes, a pesar de que ellos interactúan muy poco Muy durante la poco. novela. Ujú. Una interacción inicial y luego ya es la persecución de Arturo Cova, em, tratando de darle alcance para pues saber qué pasó con Alicia. Y al final pues ellos tienen el encuentro este donde se enfrentan, ¿sí? Que realmente pues el autor lo tramita rápidamente. O sea, ese encuentro Sí. entre Arturo em, y Barrera es una cuestión mucho más física, ¿sí? Digamos, no hay como un intercambio así de palabras, sino es una cuestión ya mucho más física, que es como el- el acontecimiento con el que Arturo termina de consolidar su masculinidad Sí. frente al grupo.
y frente a Alicia principalmente. Así es, así es. Y bueno, y nada más que, o sea, la cuestión de lo de Barrera, yo siempre, o sea, pero muchísima, ellos dos, Coba también hasta tenía ese mismo discurso, ¿no? Como él ganaba de poeta, entonces también él quería como a todos ganarles de la prosa, ¿no? De la poesía. Entonces él cuando llegaba a ciertos sitios, y él no era adinerado, él no tenía Ujú, dinero, sino él buscaba era una nueva suerte, como en los llanos y como en esa zona selvática y al enfrentarse pues yo creo que es con su mismo reflejo y más martillándolo el momento en que se va Alicia, porque él le iba martillando todo el camino eso, ¿no? Como ella se fue, me dejó, cómo estará con él, si se estarán besando, si estarán haciendo el amor, pero mi hijo, porque él ya sabía que estaba embarazada. ujú. Entonces, él se encuentra con ese tipo de adversidad, que la misma adversidad lo empieza como a enloquecer en su camino a esa venganza, ¿no? Sí, o sea, si tú ves el personaje de Barrera, Ujú, él pues guardando las proporciones, él viene a ser una especie de culebrero, ujú. porque él tiene que venderle a las personas una ilusión, ¿sí? Un proyecto de riqueza, un proyecto de alcanzar fortuna, pero él lleva baratijas, él lleva cosas, perfumes y chucherías y Los eh, emborracha para que la li- gente... licor, sí, Ujú. perfumes para las mujeres, joyas. Entonces él da estos elementos para que la gente se motive, pero él dice, el proyecto grande está allá, selva adentro. A entrarlos a la selva. Entonces él les plantea pues un proyecto en el que, claro, ellos vislumbran una posibilidad de ascenso social, de obtener riqueza, de seguridad económica, ¿sí? De tener una fortuna. Y claro, una vez ellos están allá adentro, contrario a lo que pasa con los indígenas que conocen la selva, que podrían en algún momento buscar una ruta de escape, pero están amarrados allá por el cautiverio de sus familiares. En el caso del hombre, que es, o de las personas que son enganchadas por barrera desde estas zonas de frontera, ¿sí? Desde los Hatos y estas zonas donde se está expandiendo la frontera ganadera y agrícola, cuando llegan allá a estos barracones, ellos están atrapados entre sus captores, ¿sí? Estos hombres que los están azotando constantemente, los están humillando constantemente, y al otro lado está la selva, ¿sí? Entonces ellos quedan atrapados entre esos dos elementos y digamos que la selva pues se convierte en una barrera infranqueable para ellos porque la desconocen totalmente. Entonces esa dinámica pues ellos la desconocen en el momento en que ellos son enganchados por barrera. Ellos simplemente van con la idea de la riqueza, de la fortuna, ¿sí? Y Barrera pues eh, es un vendedor muy hábil porque él realmente lo más preciado que tiene es su discurso, que es lo que le La permite la selva igual se lo cobra. Cuando lo mata, cuando Macoba lo mata, es más, los peces caribes de Barrera, sí, sí, sí. Ujú. O sea, realmente es eh, desenlace fruto de esta sed de venganza de Koba, ¿sí? En que la selva, pues, como que coloca una cuota para finalizar con esto, pero aún así tampoco le perdona a Arturo Cova, pues, esa ambición que le ha movido todo el camino, porque finalmente queda, pues, a la imaginación del que lo está leyendo las mil y una maneras en que pudieron haber terminado ellos, ¿sí? Ellos simplemente se desaparecen. Sí, No la selva encuentran, como no dice el... encuentran, claro, ellos no encuentran evidencia de que les haya pasado algo, simplemente se los traga la selva. O sea, esa frase lapidaria que dicen al final, pues El spoiler. sí, no, sí, a estas alturas, pues, pero Clemente los fue a buscar, que es el más capacitado para ir, seguir rastros, explorar, internarse, no los encuentra
después de meses de tratar de dar con el rastro de ellos. Entonces, claro, queda la imaginación del que está leyendo y a partir de todos los relatos que han precedido hasta ese momento en la obra, estos hechos de las personas que han perecido, eh, el darle un final a Arturo Cova, decir, bueno, ¿qué les pudo haber pasado? ¿Sí? Queda la Sumado, imaginación. sumado al hecho de que va Alicia con un bebé prematuro, o sea, Ujú. van en una situación supremamente complicada para moverse por la selva y para tratar de sobrevivir. Difícil. Fabio, ¿qué impacto tienen los eventos históricos en el desarrollo de la trama? Bueno, pues Rivera nos muestra lo que históricamente ha sido como esa zona más desconocida de lo que es Colombia. No por ello, pues una zona desaprovechada, porque em, hay muchos actores que se han tratado de lucrar de muchísimas maneras de lo que nos ofrece la selva, ¿sí? La selva y esa zona de transición que se ha ido ampliando para la explotación agrícola y la explotación ganadera. En ese momento, pues, hay un personaje que es muy disidente de lo que está pasando allá, y ese es este juez de Orocue. Sí, El juez representa una que también va presencia, persiguiendo como a Koba, ¿no? sí, él va buscando a Koba, se cruza con Koba, pero No no, sabe que es no, Koba. no lo identifica, sí, o sea, él nunca lo ha visto. Él simplemente le dice, es que este Koba cometió unas acciones en contra del señor Barrera y pues lo necesito, lo requiero para pues que dé cuenta de sus actos, ¿sí? Entonces uno entre líneas lee, claro, este tipo está en la nómina de Barrera, o sea, Barrera lo debe estar sobornando frecuentemente para que haga que la ley lo favorezca. Y el juez, digamos que no es ajeno a la dinámica, y es esa figura que uno encuentra que eh, él es un representante del Estado, pero no está haciendo respetar las leyes, sino que está aprovechando esa figura para beneficiarse. Entonces él manipula las leyes a su favor y saca provecho de las necesidades de las personas de tener una interacción con la justicia. Entonces las personas van a buscar justicia en esta figura del juez y lo que encuentran es alguien que los va a extorsionar de alguna manera La para justicia en sus poder propias manos. ayudarles, sí, o sea, la justicia actúa, pero pues a la justicia hay que moverla con algo de dinero, con cabezas de ganado, con lo que la gente le pueda dar, ¿sí? Entonces, eso dice mucho de lo que podía estar pasando en esa zona. Entonces uno dice realmente, em, como plantea Cobo al final, que está tratando de contactar a, al cónsul que está en Manaos, ¿sí? Para que vengan las autoridades colombianas a ayudarnos. Pero uno se pregunta, ¿las autoridades colombianas desconocían realmente lo que estaba pasando allá? ¿O simplemente estaban mirando a otro lado Los de la vista gorda. porque eh, ellos estaban beneficiándose de alguna manera, ¿sí? No sé, es como el vigilante que mira hacia otro lado mientras están robando algo, porque algo del botín le va a tocar. Es algo así. Entonces, estas figuras mm, de autoridad, de estos representantes del Estado, pues estaban cooptados por estas estructuras ilegales. Estaban Sí. aprovechando allá la explotación del caucho y seguramente ellos simplemente estaban lucrando a cambio de evitar que el gobierno central o que las autoridades hicieran algo para contrarrestar esta situación. Entonces eso es muy diciente de lo que puede estar pasando en ese momento y pues nos da una idea de las dinámicas en esa zona y si lo contrastamos con la actualidad o con la historia más reciente, pues vemos que aprender a moverse dentro de esas dinámicas es algo que han hecho a lo largo pues, de estas décadas muchas personas allá, los que están explotando de una u otra forma
la selva esa con cultivos ilícitos, con la minería, con la tala de árboles, con la extracción de especies exóticas, bueno, y pensar que hay un desconocimiento total de parte del Estado sería muy ingenuo. Mira, simplemente los actores saben cómo hacer que el Estado mire para otro lado. Sí, o Exactamente. sea, eh, el caso de las fronteras es un caso en donde es muy fácil que los funcionarios de aduanas, por ejemplo, favorezcan el contrabando o favorezcan la salida de, de elementos ilegales, ¿sí? Entonces eso hace 100 años pues, fácilmente puede estar pasando. Sin contar con los medios de comunicación que tenemos actualmente, pues era mucho más fácil actuar para estos funcionarios que estaban allá en los puertos o en las fronteras terrestres, ¿sí? Ellos simplemente, no sé, mirar para otro lado y en una mano estar Oye, recibiendo el soborno, ¿sí? ujú. Entonces hace 100, 150 años, una situación que era muchísimo más difícil de controlar. El funcionario aquí en Bogotá está confiando en que sus funcionarios en las fronteras están eh, trabajando honestamente, pero si son empleados del Estado, si son empleados públicos, pues seguramente no están conformes con su salario o dirán, no, pues yo tengo aquí una posición que me permite lucrarme de cierta manera, entonces con esto puedo garantizar mi retiro o garantizar un patrimonio a costa de prácticas ilegales. Fabio, se nos está agotando un poco el tiempo, pero Sí, él muere muy joven fuera del país. Él estaba haciendo gestiones para que su novela fuera traducida al inglés, ujú, ¿sí? Y pues empezar a comercializar en el mercado angloparlante, específicamente en Estados Unidos, pero pues eso le abrirá las puertas a otros mercados, a que se pudiera leer en Reino Unido, en Australia, en Canadá, en Sudáfrica, en la India inclusive, ¿sí? Entonces él estaba haciendo las gestiones allá cuando él muere. Em, Dice la versión como más aceptada que como consecuencia de una enfermedad que contrajo en la selva, como secuelas de una enfermedad que él sufrió mientras estuvo en la selva, en esta comisión, como la misma ya maldición que estábamos hablando ahora, que de pronto la selva también lo maldijo. como si la selva lo hubiera alcanzado, exactamente. Sí, eso pues en cierta medida es un poco romántico, decir, ah, pues vea, finalmente esa maldición de la selva también le tocó a él. Pero pues también es una opción, eh, pues, digamos, en la práctica creíble, que han sido secuelas de una enfermedad tropical. Aunque también hay otra que habla de un complot y que él estaba por publicar una novela en donde estaba denunciando la explotación del petróleo y que el manuscrito estaba ya casi listo y que el manuscrito desaparece después de su muerte. Ok. Pero pues todo eso queda pues dentro de la especulación porque no hay mm, muchas fuentes o testimonios que puedan reforzar esa versión. Pues hay un testimonio único de una persona que asegura que pues vio el manuscrito y que realmente Rivera estaba ya prácticamente terminándolo y que el manuscrito pues él lo tenía allá en Estados Unidos, pero pues que desaparece con varias de sus cosas. Entonces es ese halo de misterio pues que hay alrededor de la muerte de José Eustacio. Sí, Que porque pues, la vorágine es como una muestra de como, hey, vean, aquí está esto, miren lo que está pasando en el país, esto yo lo observé, hay que mejorar ese tipo de zonas y él llegando a Estados Unidos, de pronto hasta, es más, si no estoy mal, tuve un conocimiento de que Henry Ford trató como de ayudar en el tema de las cauchas, pues más que ayudar, lo que trató fue ¿no? Como que de le... tener su propia filial Ujú. aquí en el Amazonas y tener personal directamente a su cargo, ¿sí? Eh, Supervisando y controlando pues todo el comercio del caucho, que finalmente
Arana, ¿sí? El representante de la Casa Arana, que es un peruano, él fue pues de los que más lucro pudo obtener de la explotación del caucho, que finalmente también él bueno, en cierta, no, en gran medida, es capaz de sortear a su favor pues estas denuncias que se colocaron una vez se conoció la situación de las personas que estaban internadas en la selva explotando el caucho. Entonces él realmente pues se puede beneficiar bastante o se logra beneficiarse bastante de la explotación del caucho y evadir pues la justicia que buscó en algún momento hacerlo pagar por lo que estaba sucediendo. Que si bien es cierto que la justicia obró en cierta medida, pero terminó castigando a las personas que estaban a cargo como de grupos pequeños, como si fueran casos aislados. Esos casos de maltrato se daban porque este capataz o este supervisor eh, simplemente perdió el control en algún momento y castigó a estos indios o a estas indígenas o a estos hombres que tenían retenidos aquí, pero no se le dio como la dimensión de lo que realmente estaba pasando, que era casi que una política de la Casa Arana el someter a estos tratos a todas las personas que estaban trabajando en la explotación cauchera. Y es más, no lo coloca, lo expone Rivera como básicamente el ser humano, los trabajadores, los nacionalizados, las personas que, eh, que trabajan en las caucheras, si son contados, los indígenas que les secuestraban los familiares o los motivaban de otra forma, cuando sucumbían o morían, básicamente no los contaban. Claro, se les da una categoría diferente, ¿sí? Entonces es también el espíritu de la época, ¿sí? El movimiento indigenista eh, viene a aparecer varias décadas después em, en el arte, en la literatura, se busca una reivindicación con ese pasado indígena, ¿sí? Desde la parte de la arqueología, desde la parte de las ciencias sociales, se trata como de darle un reconocimiento a todo este pasado indígena, ¿sí? Em, de hecho, hay un movimiento artístico, hay pintores y escultores eh, que exaltan pues ese pasado indígena, exaltan la figura del indígena en Colombia, pero al momento en que se escribe la novela, ellos son vistos como unos seres que están por debajo de los blancos y los mestizos. Entonces, la preocupación de José Eustacio Rivera, pues uno lo puede interpretar así. Él se preocupó porque él encontró allá gente de muchas regiones del país, ¿sí? Había gente eh, de Pasto, gente de Medellín, del Viejo Caldas, de los Santanderes, personas que estaban allá sometidas a estos tratos y él realmente sentía más preocupación por ellos que por los indígenas, ¿sí? Claro, él narra lo que pasaba con los indígenas, pero realmente lo que le preocupa es, oiga, aquí hay otros ciudadanos que Claro. están sufriendo esto, el gobierno tiene que ayudarnos, que es otro elemento que ha venido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Em, Y además de un estado conservador, que en esa época siempre. sí, fue un estado conservador el que estaba en el gobierno prácticamente durante toda la vida de José Eustacio. O sea, él, todo el tiempo que estuvo en Colombia, él vio a los conservadores en el poder. Em, pero independientemente de eso, pues está la visión que se tiene hacia los indígenas, cómo se les consideraba y cómo eran tratados. O sea, la mentalidad, por ejemplo, de asumir que lo mejor para ellos es que se convirtieran al cristianismo, que lo mejor para ellos es que adquirieran costumbres occidentalizadas, ¿sí? Eh, la vestimenta, eh, la dieta, ¿sí? Eh, las rutinas diarias y que el trabajo, bueno, una cantidad de cosas que, que se estaban tratando de transformar en ellos, asumiendo desde el Estado que eso era lo mejor para ellos, que esta tarea pues se le encomendó a los religiosos, que eran los que estaban en estas zonas de frontera, em,
de la frontera agrícola y pues ya entrando a la selva con estos grupos de indígenas, ellos establecían como asentamientos para evangelizar. Sí. Entonces ellos generalmente, ¿qué hacían? Tomar a los niños y empezar a enseñarles el español, empezar a hablarles Enseñarles. sobre la Biblia, empezar a enseñarles sobre los ritos católicos, ¿sí? Porque eran los seres más maleables del grupo, por decirlo de alguna forma. Aquí yo les vamos a enseñar a que hablen en español, aquí les vamos a enseñar el Padre Nuestro, el Ave María, ¿sí? A que recen el rosario, a que vayan a misa y la entiendan, porque las personas adultas ellos ya habían sido criados con esta visión eh, del universo que tenían ellos, sí, esta visión muy particular que tiene cada grupo de estos indígenas, y ese papel pues lo estaban haciendo ellos. Entonces el estado de los indígenas los veía era como unos seres susceptibles a ser convertidos, sí, pero no los veía como ciudadanos de primera categoría, por decirlo de alguna manera. Para mí es un mensaje bien fuerte porque lo que nos plantea Rivera, a pesar de que él nos muestra la selva como ese ser consciente que tiene la capacidad de ayudar, sí, o de llevar a la perdición al ser humano, que se atreve a adentrarse pues en su inmensidad, eh, él lo que nos muestra es que la peor barbarie viene de los hombres civilizados. O sea, los peores actos de violencia, las peores atrocidades, el lugar más oscuro lo vamos a encontrar dentro del corazón de los hombres. De hecho, Sí. él lo menciona en la obra, él dice, no obstante, es el hombre civilizado el paladín de la destrucción, ¿sí? No solamente por el hecho de, de desangrar la selva, literalmente, o sea, a través de esta analogía entre extraer la leche, ¿sí? Con desangrar la selva, Sí. sino por el Entiendo, ¿no? hecho, para hacer la pelotica esta de goma, Toma. Ujú, sino por el hecho, por ejemplo, en el pasaje del libro en donde él narra esta masacre ujú. que se da entre dos facciones de caucheros. Entonces uno quiere eliminar al otro para poder tener control de la zona y llega a tal el punto de violencia que inclusive los del mismo bando terminan disparándose y muchos caen asesinados, pero es algo que no, pues no revierte, sino no reviste mucha importancia para el que ordenó la masacre. Dice, a mí me interesa que estos queden muertos así caigan algunos de mi lado, pero es un nivel de barbarie que, que per se no está dentro de la selva, ¿sí? A pesar de que allá hay una lucha constante por la supervivencia, ¿sí? Un animal se va a devorar a otro, una planta va a morir porque otra le está robando la luz del sol, bueno, ahí hay una lucha constante por la supervivencia, pero es el hecho de eliminar al otro o eliminar a muchos semejantes por un interés particular o por una ambición particular. Entonces, Rivera nos muestra que la condición humana, pues, es lo más salvaje que se puede encontrar dentro de la selva. Sí, hablando de salvaje como acto de barbarie, de violencia, sí, desmedida, exacerbada. O sea, todo lo que se ve, todas las injusticias, los castigos y las ejecuciones que se ven dentro de la selva. Entonces, lo que nos va a mostrar es cómo la condición humana va a generar esas dinámicas oscuras y absolutamente crueles. Crueles, esa es la palabra como final, ¿no? Crueles. Y pues lo que comentábamos, la selva a la final ganó la pulsada. La selva a la final los hizo como, como su propio bocado, ¿no? Su propio bocado, donde se los termina tragando. Sí, finalmente Koba no sale indemne, Ujú. ¿sí? Finalmente sus habilidades, su capacidad de oratoria, su perspicacia, su inteligencia, pues no lo logran salvar de este accionar de la selva. La selva pacientemente esperó la oportunidad y se los devoró.
de los de oro. Fabio, Sí. ¿algo más que quieras aportarnos? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, no, a ti muchas gracias por la invitación. Realmente, pues me siento honrado porque pues me has invitado a este primer podcast, ¿sí? No, es un placer, es un placer. Espero pues que eh, empiece a crecer, que pues sigas llevando pues muchos invitados y que el número de seguidores pues vaya aumentando, que la Gracias. gente se interese pues, por conocer de diversos temas, que Así. finalmente hay mucho por escuchar, ¿sí? De todo, y pues es interesante la existencia pues de estos canales, ¿sí? Que pues permiten que las personas busquen el tema de su interés y lo escuchen en el momento del día, en el espacio del día en que lo puedan hacer. Entonces espero que mucha gente pues empiece a sumar aquí a tu podcast y bueno, agregar finalmente la invitación. Estamos en el año de la vorágine. Sí. Hay muchas, han habido, están desarrollándose y hasta final de año pues van a haber muchas actividades de diversas instituciones. Las universidades, las redes de bibliotecas, las instituciones educativas están trabajando en, en esta tarea de divulgación de la vorágine, no solamente, digamos, con la lectura del texto, sino a través de exposiciones, de charlas, de conferencias. Entonces, los invito a a que busquen en YouTube, por ejemplo, hay muchas conferencias que ya están subidas. La Feria del Libro de este año tuvo un stand dedicado a la vorágine, donde se dieron charlas muy interesantes que todavía se pueden consultar, se pueden ver. Invito a la gente a que se acerque de una u otra forma a la novela. Hace poco hubo el lanzamiento de La Vorágine ilustrada como suerte de novela gráfica. Entonces me parece genial para las generaciones más jóvenes, ¿sí? Los adolescentes que están en el colegio que se puedan acercar a la obra con este lenguaje del cómic. Y Uh, también Uno mejor, ¿no? está la opción de acercarse a la miniserie que se produjo allá en los años 90, que ¿Hay una también miniserie? hay una miniserie de una factura muy buena. Hay gente que de pronto no le da con la lectura, pero de pronto con el tema visual les Claro, puede ir mejor. y muy bien lograda, sí, muy bien lograda porque pues un director como Lisandro Duque Ujú. consiguió un elenco, sí, tal vez los más jóvenes pues no identifiquen a estos actores, pero pues son actores de primera línea, sí. Ujú. En su momento ellos estaban participando en las grandes producciones de la televisión acá en Colombia. Ok. Entonces está Armando Gutiérrez, Florina Lemetre, Frank Ramírez, Waldo Urrego, Carmenza Ok. Gómez. Hay un elenco Bueno, sí, bastante buen elenco, interesante sí. Hay muy buen elenco. y es una miniserie, es de unos cuantos capítulos, no son más de 10 capítulos. Y no sé si ahora por el tema del año de la vorágine, la productora eh, la tenga al alcance pues del público, esté de manera asequible en alguna página. La verdad no lo he consultado, pero sí, o sea, hay muchas opciones y muchos caminos para acercarse a la vorágine. Y Eh, ahí me dejas una pregunta. La miniserie sí respeta mucho el tema del libro porque pasa mucho que como que cortan muchas historias o las cambian. ¿Sí respeta la historia? eh, el guionista, claro que se da ciertas licencias. Ok, Pero sí, en general el argumento se apega mucho a la novela. ok, Nosotros no vamos a ver como unas variaciones significativas de lo que es el argumento principal de la novela, ujú, pero sí se van a realzar algunos roles y se van a minimizar otros. De pronto no se le va a dar importancia a ciertos personajes, ujú. pero en esencia es una muy buena adaptación. Ok, ok. Pues invitarlos también a que consulten.
esta edición especial que salió desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, Ok. ¿sí? Eh, Está la edición original, o sea, el texto original que se publicó en 1924, inclusive que, con las fotografías que José Eustacio colocó en esa edición, ¿sí? Entonces, unas fotografías, por ejemplo, acá, no sé si se alcanza a ver, Sí, está, ahí se alcanza a ver. está Clemente Silva, ¿sí? Sí, con el árbol. Entonces, Tallando el es árbol cuando estaba colocando los nombres de Luciano. de Luciano, sí. Ujú. Em, que también para su época pues fue algo innovador colocar estas fotografías, que en cierta forma reforzaban como la veracidad del relato. Decirle, mire, los personajes existen, fueron fotografiados, están acá en la selva. Eso también en cierta forma reforzó el relato. Esta edición en particular trae unas anotaciones que orientan al lector sobre acontecimientos, sobre lugares, sobre personajes que son mencionados, que pues son personajes que realmente existieron, Me imagino ¿sí? que también debe tener el glosario, ¿no? Y pues el glosario, pues para no perderse en esa cantidad de palabras que van, pues, de los regionalismos, ¿sí? Del dialecto, pues, propio de los llanos, a palabras que de pronto ya están en desuso, pero que por el recurrir a estas descripciones poéticas, José Eustacio pues utiliza palabras muy rimbombantes muchas veces, ¿sí? Para expresar esas descripciones que hace sobre la selva y sobre los amaneceres, sobre la naturaleza en general. Entonces mi invitación es para que nos acerquemos a José Eustacio Rivera a través de esta obra y eh, la literatura colombiana pues nos ofrece varias obras que nos pueden acercar en cierta medida a situaciones y a realidades que por lo menos digamos en mi caso desde Bogotá pues uno desconoce, pero también sirve para conocer em, dinámicas y la cultura de otras partes del país. Entonces mi Fabio, invitación es a leer La Vorágine, a acercarnos a la literatura de nuestro país y no, y a ti pues agradecerte y no, a ti, Fabio, muchas gracias de verdad por ese espacio y por tu tiempo, por esa capacidad tan exacta de ilustrarnos básicamente toda la obra. Diría yo que las personas que la han leído van a quedar fascinados con este podcast. Es un podcast muy claro donde nos le damos una información muy verídica al lector y que, bueno, que disfruten ojalá este podcast que la verdad nos quedó para ser el primero espectacular. De verdad, gracias por haberte dejado invitar, gracias por apoyarme en este proyecto y nada, decirle también a la gente que pues la selva nos habla, la misma Amazonía ahorita nos está hablando, está incendiada, está quemada, a cuidarnos, a reciclar, a ahorrar agua, no desperdiciar los recursos naturales que la misma naturaleza nos está dando. Bueno, nos los cobran el Estado por administraciones, pero que básicamente son nuestros, ¿no? Jotayam, muchas gracias por la invitación y espero que empiece a crecer este podcast. Que así sea, amén. Muchas gracias, Fabio. Nos A estamos ti, hablando. muchas gracias. Feliz noche.